Sin Rodeos, con Juan Francisco Balbuena. Bueno, un saludo cordial a todas las audiencias del canal del Congreso y de todas las redes sociales del Senado de la República que nos siguen en esta nueva emisión de este programa Sin Rodeos. Un programa en el que les queremos ofrecer a ustedes la visión de los tres sectores que están representados en el Estatuto de la Oposición. El sector de los partidos de gobierno. Hoy tenemos a la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes declarado de gobierno. Senadora, bienvenida a Sin Rodeos. Muchísimas gracias, Francisco. Muy buenas noches para toda la audiencia del programa Sin Rodeos de Canal Congreso. Buenas noches al senador Carlos, buenas noches al senador Mauricio en este panel tan importante que nos acompañan hoy. Bueno, de los partidos independientes tenemos al senador Mauricio Giraldo del Partido Conservador. Senador Giraldo, bienvenido a Sin Rodeos. Juan, muchas gracias, muy buenas noches para todos. Gracias a todos los que nos están viendo. Me parece muy importante estos programas porque la gente normalmente no se entera fácil de lo que se hace en el Congreso, y agradecerte por todo ese trabajo que estás haciendo y para que todas las personas entiendan y aprendan también de esta dinámica parlamentaria que es tan importante. Bueno, y de los partidos declarados en oposición nos acompaña el senador Carlos Fernando Motoa del partido Cambio Radical. Doctor Motoa, bienvenido. Francisco, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Sandra Ramírez, a Mauricio Giraldo, a los televidentes. Complacido de estar en este programa de televisión y vamos a dar los mejores argumentos de por qué creemos el gobierno de Gustavo Petro se viene equivocando en su gestión. Bueno, el tema sigue sonando en las calles. La consulta popular que ha anunciado el gobierno nacional a través del presidente Gustavo Petro alrededor de los temas, de algunos de los temas de la reforma laboral que se hundió aquí en el Congreso, en el Senado, en la Comisión Séptima del Senado. Yo quisiera preguntarle, senadora Sandra, para comenzar con las damas como debe ser, bueno, ¿cómo se están preparando los partidos de gobierno para impulsar este tema de la consulta popular, para sacar a la gente y lograr esa meta de los 13,6 millones de votos tan desafiante? Bueno, ¿cómo nos estamos preparando los partidos? Primero que todo en reuniones, segundo haciendo pedagogía de la importancia de la consulta y por qué necesitamos la consulta y por qué necesitamos que el pueblo participe, que las comunidades participen de esta consulta, y el gobierno nacional ya está elaborando las preguntas que se van a hacer, tienen que ser preguntas puntuales. Partido Comunes, que es al que yo pertenezco, integro, ya dio un sí de apoyo total a la consulta popular. Tenemos mecanismos en la Constitución política que nos facultan a los ciudadanos y al señor presidente para realizar esta consulta. Así que vamos con toda, haciendo pedagogía permanente de la importancia y el porqué de la consulta y por qué necesitamos esta consulta, dado el bloqueo que se nos ha presentado en el Congreso de la República. Senador Giraldo, desde los partidos independientes, especialmente desde el Partido Conservador, en términos generales, ¿cómo están viendo esa consulta? ¿La ven necesaria? ¿No tanto? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, gracias Juan por la pregunta. Decirle a todas las personas que nos están escuchando que yo como senador de la República no estoy de acuerdo ciertamente con la consulta. ¿Sí? No estoy de acuerdo. Como partido todavía no hemos tomado una decisión, que probablemente la decisión sea no acompañar, ¿sí? No acompañar esta iniciativa. También es bueno aclarar, Juan, que esta consulta la puede llamar o la sociedad civil o el presidente de la República. ¿Sí? Las consultas la pueden también, las consultas populares. Pero ciertamente es una consulta, creo que no al lugar, digámosle el nombre, no al lugar, dado que ya se está venciendo ya el tiempo de su mandato, de su gobierno, ya estamos prácticamente ya en precampañas presidenciales, y yo creo que ahí es donde él se está enfocando. Creo que él se está enfocando más allá de un tema de realizar o no, hacerse las cosas o no, porque aquí no ha habido ningún bloqueo, aquí se han debatido las cosas como se tienen que debatir, de una manera técnica, no ideológica, que así nos los quieren hacer mostrar desde el gobierno. Ha sido un tema técnico y por eso la reforma laboral no dio avance, por eso anterior la reforma a la salud tampoco avanzó, pero se le han aprobado muchos proyectos y muchas iniciativas. Ok, doctor Motoa, hay expertos que han hablado de ejercicios similares anteriores, en los cuales expresidentes y sectores políticos muy populares pues también han impulsado esta clase de mecanismos de participación y no les ha funcionado. Desde la oposición, ¿cómo lo están viendo? ¿Esta vez será que sí funciona o no funciona? Porque imagino que obviamente la posición de la oposición será oponerse a la consulta. Juan Francisco, lo primero es recoger las palabras del senador Giraldo. Bloqueo legislativo no ha existido.
Se ha votado la reforma que pretende crear la jurisdicción agraria en las comisiones primeras. Se votó un proyecto de reforma constitucional que busca modificar todo el sistema general de participaciones, impulsado por este gobierno. Mi voto fue negativo, porque creo que pone en muchos aprietos al gobierno nacional, a los compromisos que tiene el gobierno nacional y que tiene también el sector de defensa y seguridad. Se ha votado la reforma de la justicia, que incluso fui ponente en la plenaria del Senado, autoría entre ellas de la ministra de Justicia. Así que ese argumento del bloqueo legislativo, hay que decírselo claramente al país, no existe. Lo segundo, creo que el momento no es oportuno, ni el llamado a la consulta. 2 veces ha votado el Congreso en contra de la reforma laboral, entre otras cosas porque la exministra Gloria Ramírez decía que esa reforma laboral no era para crear empleo, no era para disminuir la informalidad. Entonces, ¿para qué se presenta una reforma laboral? Lo que requerimos es promover que más colombianos ingresen al mercado laboral. Y la ministra decía que esto no era para crear empleo, es el interés único de revivir unas fórmulas del sindicalismo del siglo pasado. 2 veces ha votado en contra del Congreso esa reforma laboral. Pero déjeme terminar con algo, Juan Francisco. Y digo que el momento no es oportuno porque debió haberse sometido previamente esa consulta popular para auscultar la opinión de la ciudadanía. No después de que el Congreso ha negado legítimamente, con criterios democráticos, con responsabilidad con el país, lo que ha decidido la Comisión Séptima. Y podría entrar otros debates de la falta de planeación, la improvisación que significa este gobierno, una consulta popular, no hay ejecutorias del gobierno en materia de salud, el desastre es evidente, hemos venido cuestionándolo desde la oposición en materia de seguridad, en materia de vivienda, en materia del apoyo a los jóvenes, solamente les queda el activismo. Por eso, Cambio Radical votará no al trámite de la reforma de la consulta popular en la plenaria. Y ya es una decisión oficial. Senadora, déjeme preguntarle una cosa. Veo coincidencias entre los partidos independientes y de oposición en un argumento que usted esgrimía y que ha utilizado mucho el gobierno y los sectores defensores de la consulta. El bloqueo institucional supuesto que ha habido en el Senado. Quería preguntarle cuáles son las razones, aparte del hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, ¿cuáles son las razones que ustedes ven para hablar de ese bloqueo institucional? Bueno, primero tengo que decir que coincido en que la reforma no es para generar empleo, es al contrario, la reforma es para otorgar derechos. Aquí nos ponen de comparación con Chile. Chile está en el sur y Colombia está aquí, en el meridiano. Aquí se oscurece a las 6 de la tarde. La jornada laboral está hasta las 7 de la noche, normalmente. Pero la cambiaron a través de la ley 789 del 2002-2003 a que pasara a las 10 de la noche. O sea, la jornada laboral termina a las 10 de la noche. Restringieron o quitaron los festivos, por ejemplo, y las horas extras. Y esos son derechos de los ciudadanos, derechos ganados en las calles, en la lucha. Y eso es sencillamente lo que se quiere otorgar. Revisar la Constitución y ver qué artículos tiene la Constitución y a través de una reforma otorgar esos derechos a los más de 22 millones de trabajadores. Que no mejora el empleo informal, claro que sí, porque lo que se quiere es que todo el mundo entre a la formalización. Y que entre a la formalización, ¿por qué? Porque hay que tener el derecho a la seguridad social, hay que tener el derecho a la salud, por ejemplo. Así sea un trabajador informal, pero que se tenga ese derecho. Ahora, la reforma laboral sí tiene un fuerte contenido de mujer, de género, de apoyo a las mujeres. ¿En qué aspectos? Por ejemplo, los derechos a cuando la mujer tiene su periodo. El derecho a que la mujer en los espacios de trabajo a que no se le acose ni laboral ni sexualmente, que eso ocurre en muchas oficinas de nuestro país y en todos los ámbitos, sí. En el ámbito privado y en el ámbito público, por eso me refiero a los ámbitos. Okay. Ambos. Sí, Déjeme, yo termino porque yo lo dejé terminar y me quedé callada. Claro que sí hay bloqueo institucional, porque la reforma laboral en la plenaria de Cámara, en las comisiones de Cámara duró 1 año y medio su discusión. ¿Y cómo así que 8 senadores en 5 horas
archivan un proyecto de ley. Claro que eso es un bloqueo porque no hubo debate, no hubo discusión, presentaron unas fórmulas técnicas que utilizaron. ¿Dónde están esos estudios? ¿Dónde los presentaron para que sean realmente creíbles los estudios que hicieron, hicieron varios senadores para que archivaran esa iniciativa tan importante? Y ya nos anunciaron que también iba a pasar lo mismo con la reforma de la salud. ¿Quién no va a querer que esa reforma a la salud llegue a los territorios? Senador Motoa, ¿qué nos quiere decir? Ya, para que hablemos unos minuticos de la reforma laboral. Primero, parece que la imposición no es solamente un aspecto del presidente de la República, también de los partidos de gobierno. Claro que tengo derecho a replicar. Este programa se trata de hacer debate. Claro, de conversar y de charlar. Lo primero que le pido a la senadora Ramírez es que se identifique, que tenga una voz única, porque, repito, la exministra de Trabajo mencionó en varias oportunidades que esta reforma no da para crear empleo. Ella dice que sí. ¿Cómo lo van a crear? Lo segundo, la reforma laboral se requiere, y todos los colombianos que nos están viendo quieren y exigen que tengan oportunidades laborales, no beneficios adicionales a los sindicatos. Tenemos un desempleo de 2 dígitos que este gobierno no ha podido contrarrestar. Tenemos una informalidad que raya en el 60%. Necesitamos que esa población tenga verdaderamente ingresos, y para ello sí se requiere una reforma laboral, pero que promueva y estimule la creación de empleo, no lo que ha presentado el gobierno. Que, entre otras cosas, el ministro Benedetti lo ha dicho: no nos importa la reforma laboral. Yo aquí digo el nombre y el apellido de quien ha anunciado los temas en representante del gobierno. No nos interesa la reforma laboral. ¿Sabe qué les digo yo, Juan Francisco? Nunca les interesó. Solo les interesa el activismo político, les interesa la confrontación. Por eso el gobierno va como va, por eso los indicadores tan deplorables en materia de empleo, pero también en materia de salud. El senador Giraldo, ¿qué nos quería decir? Gracias, Juan. Yo creo que aquí estamos hablando, como lo dice bien el programa, sin rodeo, y así tiene que ser, ¿cierto? Sin rodeo. Yo quiero anotar algo que es bien importante. Estamos yéndonos en contra de la inviolabilidad parlamentaria, que todos nosotros la tenemos. Los senadores de la Comisión Séptima hicieron un trabajo muy juicioso, hicieron un trabajo muy técnico, donde hicieron muchas audiencias técnicas, y de esa manera tomaron la decisión de decirle no a una reforma nefasta para el mercado laboral, nefasta, ¿sí? Pero aparte de eso también tenemos que ser coherentes. De esos 8 senadores, 5 son mujeres. Y el matoneo que están recibiendo, las palabras incluso desde el mismo presidente de la República diciéndole que están siendo financiados por narcotraficantes, por contrabandistas. Eso no tiene presentación. Primero, no tiene presentación que se esté violando eso que nosotros tenemos, la inviolabilidad parlamentaria. Y segundo, que un señor mandatario de Estado, presidente de una nación, esté yendo en contra de lo que él fue muchos años y de lo que él también debatió muchos años, y ahora no le gusta porque no se la están aprobando a él. Una réplica. ¿Qué dice la senadora? Bueno, yo y reafirmo y coincido con el senador Carlos que no es para generar empleo. La reforma no genera empleo. La reforma es otorgar derechos a los ciudadanos, a los trabajadores. Pero algo más, si nosotros queremos generar empleo, senadores, si nos toca pensarnos en políticas macroeconómicas que vayan encaminadas a generar empleo. ¿Cómo le aportamos nosotros entonces a las empresas pequeñas? ¿Cómo le aportamos? ¿Y cuál es el beneficio que recibe el país de las grandes empresas si el Congreso de la República otorga, digámosles, algún derecho, pero son otro tipo de políticas que se debe de pensar el Estado colombiano, en el que nosotros somos una partecita. Nosotros somos la parte legislativa del Estado colombiano. Entonces, pero no una reforma que no va. Yo estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo en que no es para generar empleo, es para otorgar derechos, sencillamente. Pero a mí se me ocurre, senadora, una pregunta, porque digamos, bueno, es claro, según lo dicen los partidos defensores del gobierno nacional, y lo certifica aquí la senadora, y el doctor Motoa nos decía que la exministra de Trabajo también manifestaba lo mismo, en el sentido de que la reforma no busca crear empleos, sino otorgar derechos. Pero hay una cosa, y les quiero preguntar a los tres. Hay muchos expertos económicos que han dicho que, contrario a la generación de empleos,
la elevación de los costos laborales en las empresas por cuenta del otorgamiento precisamente de esos derechos sí puede de pronto tener un efecto negativo en la economía. Quiero empezar con el senador Giraldo sobre ese tema. Bueno, es muy sencillo, de verdad, Juan, es muy sencillo porque esta reforma es regresiva. Sí, nos vamos a volver muchos años, lo que ya hemos ganado con los empresarios. Aparte de eso, nosotros tenemos un tejido empresarial realmente todavía muy débil. Sí, estamos en cerca de un 99% prácticamente pequeñas y medianas empresas. O sea, estamos hablando de la empresa que tiene 2, 3 trabajadores o 10, 15 trabajadores, 20. O sea, no estamos hablando de las macroempresas, de las empresas grandes, que es el 1% de lo que representa dentro de los 1.700.000 empresas que hay en el país registradas. Solo el 1% son grandes empresas. ¿Sí? A lo que normalmente estos partidos normalmente les disparan, les tiran, mantienen hablando fuerte. Y yo creo que sí hemos ganado mucho terreno en materia de derechos a todos los trabajadores. Sí ha ganado mucho. Okay. Yo creo que hay un gran desconocimiento frente al tema y se está escuchando más a los sindicatos que a los que viven la realidad día a día con sus colaboradores. Ok. ¿Qué dice el doctor Motoda de este tema de la elevación de los costos laborales? Estoy de acuerdo con el senador Giraldo. El mayor número de empleo formal es creado por la micro y la pequeña empresa. Y las situaciones que este gobierno ha generado para esa micro y pequeña empresa son cada vez más dramáticas. ¿Por qué razón? Porque no tienen apoyo estatal, porque existe disminución en la inversión, porque existen los temores de lo que está sucediendo en materia de seguridad en todos los territorios, porque la extorsión se convirtió en un nuevo impuesto en el país, generalizado en todos los territorios, a propósito de la mala política de la paz total. Usted puede recorrer las calles, los territorios en Colombia y todos los comerciantes viven preocupados por el tema de la extorsión, un nuevo impuesto que generó este gobierno. Okay. Pero para mencionar otros temas que me parecen relevantes, la reforma laboral que aquí se ha discutido y que ya se está convocando una consulta ciudadana, aún falta trámite en el Congreso de la República. Y es bueno decirle eso a los televidentes. Se apeló la decisión de la Comisión Séptima. El trámite todavía no ha culminado para convocar ya a una consulta popular. ¿Por qué lo hace el gobierno? Porque sabe que no tiene nada más para hacer, no tiene ejecutorias, no tiene nada para mostrar, recurre a este activismo político que es la constante. Por eso desde Cambio Radical hemos dicho al presidente de la República, asuma su función como presidente, gobierne, cumpla con esas competencias constitucionales. Lo que mencionan ahora, Juan Francisco, pues que no puedo dejar por alto estas insinuaciones. La Comisión Séptima no archivó la reforma laboral porque le dio la gana, digámoslo claramente. Era la segunda vez que se presentaba la misma reforma laboral. Como bien decía el senador Giraldo, se hicieron audiencias públicas. ¿Y cómo funciona el Congreso? La mesa directiva de la comisión da un tiempo, 8 días, 15 días, para que radique una ponencia. Los senadores la radicaron, la ponencia de archivo. Eso ocurre con todos los proyectos de ley del Congreso. Algunos le dan ponencia favorable, otros archivo. Y después de radicar el documento es que se hará el debate. Eso es lo que establece la Constitución. En Sin Rodeos también es bueno dar esa información, esos argumentos de cívica, de trámite del Congreso, para que los colombianos entiendan. Senadora, sobre este tema de la elevación de los costos laborales que dicen muchos expertos económicos o puede provocar la reforma laboral. Cuéntenos cuál es. No, mira, aquí hay que empezar por contarle también a la audiencia que aquí hay un modelo económico, que ese modelo económico tiene unas políticas y ese modelo económico se llama el modelo neoliberal. En primero, le quita toda la responsabilidad estatal, la toma la empresa privada y allá hacia la empresa privada es poco lo que se puede el Estado entrar a hacer. Eso estamos viviendo con las EPS, por ejemplo, con el velo corporativo que tienen, y aquí hay muchas empresas en que el Estado no permite que se haga, por ejemplo, una auditoría. Pero ¿qué pasa con el modelo económico? Yo no sé si los senadores sabrán que depende de un porcentaje que se le pague en la empresa privada, depende de un porcentaje que le pague al trabajador, ahí sí, no me acuerdo, es la cantidad, se empieza a pagar seguridad social. De un monto hacia atrás no se paga. Y eso es en el gobierno de Juan Manuel Santos que lo tienen las empresas privadas. Es una gabela para la empresa privada. Eso, permítame diferir de ese argumento. Eso Tanto la pequeña empresa como la micro como la grande
Paga seguridad social. Es la ley de la República. No, depende. Quisiera conocer el artículo de la norma Sí, porque no sí, lo recuerdo. hay no un existe. decreto que faculta a la empresa privada del gobierno de Juan Manuel Santos. No existe. Sí. Bueno, y en este caso, pero en este senadora, caso, si sobre yo- la De eso elevación. el aporte a pensión, Si el yo le aporte a pago- salud, no creo. El aporte a ¿Cómo son subsidio los familiar, OPS? ¿Cómo son los OPS? Pero eso es otra política. ¿Cuántos? Sí, yo lo conozco, yo lo prestación conozco. de servicios ¿Y es un cuántos, tema cuántas distinto OPS hay en al empresa contrato privada? fijo. Así como las Muy hay pocos. aquí. No, Bueno, muchos. pero Es la ¿Sabe más- quién es el que es la más mayor utiliza la figura de cantidad. prestación de servicios? Es la mayor cantidad que hay. El sector público. Y este gobierno lo ha estimulado en demasía. Pero entonces, Bueno, no nos sigo desviemos con del el- tema, sigo con porfa, el- senadora, si de aquí la hay una elevación de empresa- los costos si aquí laborales hay una con la empresa reforma. que le reconoce realmente al trabajador lo que se gana, él va a tener más poder adquisitivo en su bolsillo y eso le va a permitir mover más la economía. Partamos de ese principio, partamos de ahí, que eso pasa. Pero si yo le restringo, si yo no le pago, si el trabajador labora una hora de fuera del horario normal y no lo pago, es un poder adquisitivo que no llega a su bolsillo, pero sí enriquece al empresario. Sí va a crecer su fortuna o su patrimonio, sí, porque eso es Juan Francisco. quien produce la riqueza aquí, déjenme decirle que no es el empresario. Quien produce la riqueza aquí y en toda parte del mundo es el que trabaja, es el trabajador, porque es el que le elabora al empresario. Pero senadora, es que no me queda claro una cosa. Entonces, para ustedes, los partidos de gobierno, la reforma laboral no eleva los costos laborales que tienen que pagar las empresas por los trabajadores que tienen. Lo que pasa es que tiene que pagarle realmente lo que el trabajador se merece por su trabajo. Pues claro, eso va a evitar que enriquezca al empresario, que crezca su patrimonio, porque tiene que reconocerle, si trabaja las 8 horas, pero resulta que le tocó trabajar 1 hora más, o por ejemplo yo entro a los centros comerciales de aquí, de Bogotá, tipo 9 de la noche, aún hay muchas personas laborando, trabajando en servicios generales, en los diferentes locales de comercio que hay. Ok. ¿Sí les reconocen eso? Ok, bueno, hablemos ya estos últimos, se nos fue corriendo el tiempo. Permítame decir algo sobre eso. A Qué ver, pena, senador Juan, Giraldo. es que de verdad es que yo considero, Juan, que aquí debemos separar las cosas. De ninguna manera nosotros estamos diciendo no se reconozcan los derechos a los trabajadores. Eso es clarísimo y la gente debe tener eso clarísimo. El Senado de la República jamás ha dicho que se le quiten derechos a los colaboradores de las empresas. Nunca. Yo creo que esa división que estamos haciendo es lo que genera esa lucha del rico con el pobre, esa lucha de clases que lo estamos viendo acá en la mesa, dentro de los argumentos que se están presentando. Y eso no es. Yo creo que sí hemos ganado mucho terreno gracias al Código Sustantivo del Trabajo, gracias a que a muchas empresas, a los decretos, resoluciones que se han dado, se ha ganado mucho terreno frente a los derechos. También, claro está, lo que no se esté haciendo bien en una empresa, pues obviamente que se multe. Claro Francisco, está. Perfecto. Pero sí lo hace 8 congresistas, sí lo hicieron, arrebatarle derecho a los trabajadores. Déjenme estos últimos Sí lo hicieron. minuticos Pero- para que hablemos ya de un tema más puntual aquí en el Senado. Pero déjeme redondear ahí el tema. A ver, doctor Montoro. Y con eso culmino. Ok. Sin rodeos. El gobierno miente. Constantemente lo hace. Vimos hace pocas horas un Consejo de Ministros, otra vez nefasto Consejo de Ministros, donde el presidente, y déjeme recordarlo, estamos en el Congreso y aquí hay 3 senadores, que estaba mencionando una teoría conspirativa para que el presidente Efraín Cepeda, por medio de unas acciones con el Consejo de Estado, quitándole personalidad jurídica a los partidos minoritarios, iba a ocupar el cargo de presidente. Juan Francisco, tengo que decirlo en esta entrevista, no hay ninguna posibilidad. Es un imposible constitucional No hay que el vías. presidente del Senado en alguna oportunidad reemplace al presidente de la República. No existe, no es posible. Y lo dijo el presidente Petro ayer Se los gana de discursos. en un Consejo de Ministros televisado. Y así miente con todos, buscan estatizar el servicio de salud, estatizar el servicio de las pensiones, no están Pero si la generando salud empleo, está estatizada, acabaron con la senador, política de son vivienda, 70 acabaron billones con la que se le política de envía. infraestructura, están Son- atentando contra el los- gobierno. Miren Y cuánto estamos sumidos presupuesto recibe en la la salud violencia de la- y en la del erario criminalidad. público. Eso sí lo promueven, la criminalidad, eso Senadores, sí lo promueven. los últimos minuticos para hablar de una cosa y quiero empezar con la senadora. Bueno, se viene la discusión en el Senado de la consulta popular, senadora. Sí. ¿Cómo cree usted que va a ser? ¿Cómo esperan ustedes los partidos de gobierno que sea la discusión en el Senado para conseguir ese concepto favorable? Bueno, yo sí espero que los congresistas o los senadores tengan sensibilidad social
y ese voto sea a favor de la consulta popular, porque además está en la Constitución, en el artículo 103 de la Constitución está establecido mecanismos para el pueblo. Entonces, eso hace parte de la sensibilidad social que tengan los senadores en ese próximo debate. Y desde los partidos de independencia, ¿cómo están viendo ese debate en el Senado? Vuelvo a decir, no es un tema de sensibilidad social o no es un tema de lucha de clases, más bien es un tema de oportunidad, ¿sí? Ya se les pasó el momento, ya no hay tiempo para incluso, ni siquiera para implementar lo que quieren hacer. Yo quiero llamar a una reflexión. ¿Aquí somos congresistas o activistas? O sea, tenemos que preguntarnos eso, porque aquí venimos a pensar en país, a resolver los problemas del país, a resolverle las necesidades básicas insatisfechas a todos los colombianos, no a hacer activismo. No hacer activismo. Yo creo que esa consulta no va a dar buen resultado y él lo está utilizando de manera populista para la campaña 2026. Doctor Motoa. Juan Francisco, no a la consulta popular en el trámite del Senado. ¿Por qué razón? Porque el presidente debe gobernar. Tenemos una preocupación a propósito de sensibilidad social y es que se está muriendo la gente en las clínicas de hospitales. No están entregando medicamentos. Este gobierno, el presidente de la República salió a decir hace pocas horas que no iba a girar los recursos. Si ese dinero de la consulta popular se puede utilizar a comprar los medicamentos que hoy no está generando esa inversión, que lo haga. Necesitamos salvar vidas. Por eso votamos no a la consulta popular, porque esos recursos se pueden utilizar para que se atiendan los problemas de salud de los colombianos. Bueno, pues como ustedes lo ven en este adelanto que tuvimos en el programa de Sin Rodeos, el debate de la consulta popular para algunos temas de la reforma laboral en el Senado de la República, como se dice coloquialmente, va a estar para alquilar balcón, porque promete realmente destapar muchas discusiones, incluso es posible que se vaya más allá de los temas puntuales de la reforma y se termine pues también hablando ya de temas más profundos en política. Senadores, a ustedes muchísimas gracias. Senadora Sandra Ramírez, muchas gracias por estar aquí Sin Rodeos. Muchísimas gracias a ti, Francisco, por la invitación al programa Sin Rodeos. Senador Giraldo, muchas gracias por acompañarnos. Juan Francisco, muchas gracias y recordar que la consulta puede costar entre 500 y 600 mil millones de pesos que la salud lo está necesitando hoy. Doctor Motoa, muchas gracias por También acompañarnos. reiterar el agradecimiento y estamos aquí para fijar posiciones de cara al país y argumentar las tesis y los argumentos hoy en el Congreso de la República y en el programa Sin Rodeos. Exactamente, esa es la idea. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva emisión del programa Sin Rodeos. Sin Rodeos, con Juan Francisco Balbuena. Un programa de Canal Congreso Colombia. El Congreso es el camino.